orden del día y les vamos a consultar si alguno de ustedes quiere reservarlo. De no ser así, los vamos a presentar en conjunto para que se puedan votar en conjunto y avancemos. Esa es la mecánica que hemos venido siguiendo, diputada Lisbeth. Entonces, empiece con la lectura del orden del día y vamos a ir preguntando después de la lectura del enunciado que señala la materia de cada dictamen. Sí, senadora presidenta, doy lectura a la orden del día de la 8ª reunión de trabajo de la Comisión Permanente de la 64ª legislatura. Número 1, apertura de la reunión. 2, registro de asistencia y declaración de quórum. 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. 4, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. El 5, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social y por el diputado Arturo Escobar y Vega con aval del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y de Movimiento de Regeneración Nacional, que exhorta al Gobierno de la República y a los gobiernos de los estados para que dentro del ámbito de sus competencias fortalezcan las acciones en materia de prevención y atención del suicidio, que afecta a la población de nuestro país, principalmente en población joven y en las entidades federativas con los índices más altos. Es cuanto, senadora presidenta. Este punto estaba reservado en la sesión pasada por el doctor Navarro, lo estamos incorporando, dándole a continuidad a los asuntos que se nos quedaron pendientes. Consulto con el doctor Navarro si lo sigue reservando. No, que pudiera pasar también. En el conjunto, en el bloque. Ya se reservará. ¿Perdón? Sí, solamente para… Ahí su micrófono, por favor. Es el… Gracias, con su permiso, presidenta. Solamente para ver si se puede hacer una apreciación en razón de que se exhorta al Sistema Nacional de Salud, pero lo vemos más asertivo debido a las acciones que se deben de tomar hacia las autoridades sanitarias federales y estatales. Solo es una… Sí, por Sí, favor. claro. El Sistema Nacional de Salud contempla al sector salud en su vertiente formal y en su vertiente informal y a la participación de los 3 órdenes de gobierno en materia de salud. Entonces, por eso se integró el Sistema Nacional de Salud. Sí, gracias. ¿Sí lo ven más efectivo? Sí, Muchas gracias. Muy amable. Entonces, también se votaría en conjunto. Seguimos adelante. El 6º, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que exhorta a la Secretaría de Cultura para que implementen actividades permanentes para promover a todos los museos del país ante la baja afluencia de visitantes a estos espacios culturales en varias entidades federativas. Es cuanto. Me indicaron que el equipo dijo que se puede votar en conjunto. Adelante. El 7, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la diputada Lorena Ivette Valle San Pedro del Grupo Parlamentario de Morena con relación al convenio sobre la prevención y la lucha contra la violencia de género y la violencia doméstica del Consejo de Europa. Me indicaron que se puede votar en conjunto. 8, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que exhorta a la Secretaría de Salud a generar acciones, previsiones y mecanismos para la expedición de protocolos de atención médica para la atrofia muscular espinal, así como capacitar al personal del Sistema Nacional de Salud de las diferentes instituciones que lo conforman en materia de prevención, diagnóstico y atención para tal enfermedad muscular hereditaria. Es cuanto. Me indicaron que se puede votar en conjunto. Procedo al 9, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el diputado Valentín Reyes López del Grupo Parlamentario de Morena, que exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar el análisis de las condiciones en las que se encuentra el Hospital General de la Zona número 35, Regional Veracruz Sur. Es cuanto. Me indicaron que se puede votar en conjunto. 10, discusión y en su caso
Aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el diputado Eric Isaac Morales Elvira del Grupo Parlamentario de Morena, que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios para que, en atención a sus atribuciones, establezcan una política nacional de protección en materia de carnes rojas contaminadas con clenbuterol. Me indicaron que se puede votar en conjunto. 11, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por la que se solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional informe lo relativo a los hechos de violencia que presuntamente tuvieron lugar el pasado 26 de mayo de los Corrientes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Se consulta si alguien desea reservar este punto. De no ser así, lo votaríamos en conjunto. Sí, señora presidenta. El 12, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el diputado Ixcoatl Tonatiu Bravo Padilla del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que exhorta a las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores para que presente una controversia ante la Organización Mundial de Comercio por la imposición de aranceles a las importaciones de acero estructural proveniente de México por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América. Se consulta si alguien quiere reservar este punto. De no ser así, se reserva para su votación en es el 12 del orden del día, que se relaciona con una exhortación a la OMC. ¿Lo reservas? Sí. Okay. Nosotros tenemos que nombrar. Ok. Aprovecha. ¿Cómo no, senador Navarro? Sí, sé que mi compañera diputada del Grupo Parlamentario de Morena lo ha reservado, la diputada Alvarado, pero me parece que estamos llorando antes de que nos peguen. Sí, en realidad no hay interpuesto por el gobierno de Estados Unidos dicho propósito. Entonces, por eso lo reservan, ¿verdad? Sería el propósito. Muy bien. Bien. Sí. Se reserva. Número 13, discusión y… Bienvenida, diputada Huerta, bienvenida, diputada Alvarado. 13, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que exhorta a la Secretaría de Economía a que, de manera coordinada con la Secretaría de Relaciones Exteriores, realice todas las acciones necesarias tendientes a la elaboración e implementación de nuevos programas para la promoción y venta en el exterior de la miel de abeja mexicana. Me informaron que es para votación en conjunto. 14, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el diputado Jorge García Lara del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya a las dependencias correspondientes iniciar ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura el procedimiento oficial para que la Rumorosa en el estado de Baja California sea declarada como Patrimonio Natural de la Humanidad. Me informaron que se vote en conjunto. 15, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Agricultura y Desarrollo Rural a que tomen medidas precautorias a fin de evitar que productores chinos patenten y monopolicen el cultivo del nopal. Me informan que es de votación en conjunto. 16, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el diputado Higinio del Toro Pérez del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, implemente campañas de seguimiento en los procesos de alfabetización de jóvenes y adultos. Se consulta si alguien quiere reservar este punto. De no ser así, se reserva para su votación en conjunto.
17, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el diputado Hugo Rafael Ruiz Lustre del Grupo Parlamentario de Morena, que exhorta a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a impulsar y fortalecer acciones para atender de forma oportuna los padecimientos visuales derivados de la diabetes mellitus con el objetivo de frenar o revertir las afecciones visuales derivadas de este padecimiento. Me informaron que se va a votar en conjunto. 18, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el senador Miguel Ángel Lucero Olivas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que exhorta a diversas instituciones y autoridades del sector salud a que rindan un informe detallado sobre las campañas contra las adicciones y el alcoholismo en comunidades indígenas y pueblos originarios, en específico del estado de Durango. Me informaron que se va a votar en conjunto. 19, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que exhorta al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a diseñar e implementar una campaña institucional para la difusión, conservación, protección y fomento de las lenguas indígenas nacionales en peligro de desaparición. Me informaron que se va a votar en conjunto. Vamos a darle continuidad a la orden del día, por favor. Sí. 20, lectura y en su caso aprobación del acuerdo para normar las comparecencias de los ciudadanos José Omar Hurtado Contreras y Alfredo Rogerio Pérez Bravo como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México en la República Cooperativa de Guyana y en Nueva Zelanda, respectivamente. 21, presentación curricular y plan de trabajo del ciudadano José Omar Hurtado Contreras como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Cooperativa de Guyana, así como observador permanente de México ante la Comunidad del Caribe, con sede en Georgetown, Guyana. 22, ronda de intervenciones por parte de legisladores y de la compareciente de conformidad con el acuerdo aprobado previamente. 23, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento del compareciente. 24, presentación curricular y plan de trabajo del ciudadano Alfredo Rogerio Pérez Bravo como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Nueva Zelanda y forma concurrente ante el Estado Independiente de Samoa, Reino de Tonga y Tuvalu. 25, ronda de intervenciones por parte de legisladores y del compareciente de conformidad con el acuerdo aprobado previamente. 26, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen por el que se ratifica el nombramiento del compareciente. 27, asuntos generales y 28, clausura de la reunión. Es cuanto, senadora presidenta. Está a su consideración el orden del día. Si no hay ninguna observación, les ruego manifiesten levantando la mano si están de acuerdo con la misma. Muchas gracias. Como hemos hecho en las últimas sesiones, vamos a desahogar el tema de los dictámenes hasta las 6:10, pero hay la enorme buena noticia de que de los 13 dictámenes a discusión solo se reservó uno. Entonces, vamos a poder tener un buen avance. Para la diputada María de los Ángeles Huerta del Río y para la diputada Lisbeth Mata Lozano, les comentamos que hemos acordado un mecanismo que permite economía procesal. Entonces, leemos los resolutivos de los dictámenes que se van a votar en conjunto y se vota al final de la lectura de los resolutivos. Así es que le ruego a la secretaria Soraya iniciar con el punto sexto, pero antes, perdón, secretaria, sí. Pasamos a la lectura y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior.
En virtud de que el acta ha sido distribuida, le ruego consulte si se dispensa la lectura del acta. Sí, senadora presidenta, pregunto a los legisladores si se dispensa la lectura del acta anterior. Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano, por favor. Se aprueba, senadora presidenta. Muchas gracias. Pasamos entonces al punto 5. Decimos, señora secretaria, aunque parezca usted, por ser sílfide, una señorita, lea el enunciado y el resolutivo. Me va a demandar tu marido. Dando lectura a los dictámenes que van a ser votados de manera conjunta. En el punto número 5 tenemos la discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la diputada Olga Juliana Elizondo Guerra del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social y por el diputado Arturo Escobar y Vega con aval del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México y de Movimiento de Regeneración Nacional, que exhorta al Gobierno de la República y a los gobiernos de los estados para que dentro del ámbito de sus competencias fortalezcan las acciones en materia de prevención y atención del suicidio, que afecta a la población de nuestro país, principalmente en población joven y en las entidades federativas con los índices más altos. Doy lectura al resolutivo. Acuerdo primero. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Sistema Nacional de Salud a fortalecer las acciones en materia de prevención del suicidio, con especial énfasis en la población joven y en aquellas entidades con los índices de suicidio más alto. Acuerdo segundo. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las autoridades sanitarias federales y estatales a implantar programas de actualización y capacitación continua para los profesionales de la salud del primer nivel de atención a fin de fortalecer la detección, el diagnóstico temprano y, en su caso, la prevención oportuna del suicidio en jóvenes. Es cuanto al punto número 5. Se reserva para su votación en conjunto. Continuamos. El punto número 6 del orden del día es la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por los diputados del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que exhorta a la Secretaría de Cultura para que implementen actividades permanentes para promover a todos los museos del país ante la baja afluencia de visitantes a estos espacios culturales en varias entidades federativas. Doy lectura al acuerdo único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura para que implemente actividades permanentes de promoción de todos los museos del país a fin de incrementar la afluencia de visitantes a estos espacios culturales. Se reserva para su votación en conjunto. El acuerdo que se mantiene en el punto 7 del orden del día es la discusión, en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la diputada Lorena Idet Valles San Pedro del Grupo Parlamentario de Morena con relación al convenio sobre la prevención y la lucha contra la violencia de género y la violencia doméstica del Consejo de Europa. Doy lectura al acuerdo. Acuerdo resolutivo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores realice un estudio y evalúe la pertinencia de la firma por parte del Estado mexicano del convenio sobre prevención, lucha y contra la violencia de género y la violencia doméstica con el Consejo de Europa. Se reserva para su votación en conjunto. El punto 8 del orden del día refiere a la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, que exhorta a la Secretaría de Salud a generar acciones, previsiones y mecanismos para la expedición de protocolos de atención médica para la atrofia muscular espinal, AME, así como capacitar al personal del Sistema Nacional de Salud de las diferentes instituciones que lo conforman en materia de prevención, diagnóstico y atención para tal enfermedad muscular hereditaria. Doy lectura al resolutivo. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud a generar acciones, previsiones y mecanismos para la expedición de protocolos de atención médica para la atrofia muscular espinal, así como capacitar al personal del Sistema Nacional de Salud en materia de diagnóstico oportuno y atención para tal enfermedad muscular hereditaria. Pues llegando safe para escuchar
su punto de acuerdo. Le informo a la senadora Alejandra Reynoso que se reserva para su votación en conjunto. Muchas gracias. Punto número 9 del orden del día refiere a la discusión en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el diputado Valentín Reyes López del Grupo Parlamentario de Morena, que exhorta al director del Instituto Mexicano del Seguro Social a realizar el análisis de las condiciones en las que se encuentra el Hospital General de la zona número 35 Regional Veracruz Sur. Doy lectura al resolutivo. Punto de acuerdo único, la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Instituto Mexicano del Seguro Social a informar a esta soberanía sobre el estado que guarda y las acciones que se realizan para mejorar la calidad de atención que brinda el Hospital General de zona número 35 Regional Veracruz Sur. Se reserva para su votación en conjunto. El punto número 10 refiere a la discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el diputado Eric Isaac Morales Elvira del Grupo Parlamentario de Morena, que exhorta a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios para que en atención a sus atribuciones establezcan una política nacional de protección en materia de carnes rojas contaminadas con clenbuterol. Punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el ámbito de sus respectivas atribuciones a reforzar el control y regulación sanitaria de alimentos de origen animal para la prevención, verificación, inspección y control en el uso de sustancias químicas, incluido el clenbuterol, así como de las actividades y servicios que ejerzan los establecimientos mercantiles. Se reserva para su votación en conjunto. El punto número 11 de la orden del día refiere a la discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la diputada Verónica Beatriz Juárez Piña del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, por el que se solicita a la Secretaría de Defensa informe lo relativo a los hechos de violencia que presuntamente tuvieron lugar el pasado 26 de mayo de los corrientes en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Doy lectura al resolutivo. Único, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión solicita respetuosamente a la Secretaría de la Defensa Nacional a que remita a esta soberanía un informe detallado de los acontecimientos sucedidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 26 de mayo de 2019, así como de las acciones implementadas por la dependencia para evitar víctimas por fuego cruzado. Se reserva para su votación en conjunto. El punto número 13 del orden del día refiere a la discusión, en su caso aprobación, del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, que exhorta a la Secretaría de Economía que de manera coordinada con la Secretaría de Relaciones Exteriores realice todas las acciones necesarias tendientes a la elaboración e implementación de nuevos programas para la promoción y venta en el exterior de la miel de abeja mexicana. Doy lectura al resolutivo. Punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Economía, Relaciones Exteriores y Agricultura y Desarrollo Rural a que de manera coordinada realicen todas las acciones necesarias tendientes a la elaboración e implementación de nuevos programas para la promoción y venta de la miel de abeja mexicana en el exterior. Se reserva para su votación en conjunto. El punto 14 del orden del día refiere a la discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el diputado Jorge García Lara del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que exhorta al Ejecutivo Federal para que instruya a las dependencias correspondientes iniciar ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura el procedimiento oficial para que la Rumorosa en el estado de Baja California sea declarada como Patrimonio Natural de la Humanidad. Doy lectura al punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta respetuosamente al Poder Ejecutivo Federal para que en el ámbito de sus facultades y a través de las dependencias y organismos gubernamentales correspondientes se realicen los procedimientos y acciones necesarias ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para que la Sierra La Rumorosa en el estado de Baja California sea declarada como Patrimonio de la Humanidad. Se reserva para su votación en conjunto.
Procedo al siguiente punto, el 15, discusión en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social, que exhorta a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Agricultura y Desarrollo Rural a que tomen medidas precautorias a fin de evitar que productores chinos patenten y monopolicen el cultivo de nopal. Doy lectura al resolutivo, punto de acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a las Secretarías de Economía y de Agricultura y Desarrollo Rural para que supervisen la vigencia de las estrategias con las que cuenta nuestro país en materia de protección a los productores nacionales de nopal y continúen las previsiones ante la Unión Internacional para la protección de las obtenciones vegetales UPOV con el fin de garantizar una eficaz protección de variedades vegetales y se asegure el reconocimiento por parte de sus miembros de los derechos de propiedad intelectual. Perdonen, yo pensé que se podía reservar para su votación en conjunto en función del acuerdo de los asesores y de ustedes, pero tengo una duda técnica. No estoy segura que sean derechos de propiedad intelectual en tratándose de vegetales. Tengo una duda técnica verdadera. Puede que sean derechos fitogenéticos, puede que sean derechos de sanidad vegetal. Tengo una verdadera duda técnica. ¿Lo reservamos? Yo lo reservaría. Ok, procedo. Podríamos solicitar al INPI información. Sí, para que no digamos una cuestión que no corresponde, ¿no? Es el número 15. ¿Lo reservamos o lo Lo reservamos. Okay. Ya vemos si lo alcanzamos a votar o lo dejamos. Procedo con el punto 16 del orden del día, discusión en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el diputado Higinio del Toro Pérez, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que exhorta a la Secretaría de Educación Pública para que a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos implemente campañas de seguimiento en los procesos de alfabetización de jóvenes y adultos. Doy lectura al acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación Pública para que a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos fortalezca y en su caso implemente campañas de seguimiento en los procesos de alfabetización de jóvenes y adultos. Se reserva para su votación en conjunto. El punto 17 del orden del día refiere a la discusión en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el diputado Hugo Rafael Ruiz Lastre del Grupo Parlamentario Morena, que exhorta a los integrantes del Sistema Nacional de Salud a impulsar y fortalecer acciones para atender de forma oportuna los padecimientos visuales derivados de la diabetes mellitus con el objetivo de frenar o revertir las afecciones visuales derivadas de este padecimiento. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y a todas las instancias pertenecientes al Sistema Nacional de Salud a impulsar y robustecer acciones para atender de forma oportuna los padecimientos visuales asociados a la diabetes mellitus. Se reserva para su votación en conjunto. El punto 10. Sí. 18, discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el senador Miguel Ángel Lucero Olivas del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, que exhorta a diversas instituciones y autoridades del sector salud a que rindan un informe detallado sobre las campañas contra las adicciones y el alcoholismo en comunidades indígenas y pueblos originarios, en específico del estado de Durango. Acuerdo primero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita a la Secretaría de Salud Federal rinda un informe detallado sobre sus acciones y programas para las adicciones y alcoholismo dirigidas específicamente a comunidades indígenas y pueblos originarios, con especial mención a los coras, huicholes, tepehuanos, mexicaneros y tarahumaras. Acuerdo segundo, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, con pleno respeto a la soberanía de las entidades federativas, respetuosamente exhorta a los gobiernos estatales a que rindan un informe detallado sobre las políticas y estrategias de prevención y promoción de la salud en materia de adicciones, especialmente las dirigidas a las comunidades indígenas y pueblos originarios en sus territorios. Y acuerdo tercero, la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión respetuosamente solicita al Consejo Estatal contra Adicciones de Durango para que rinda un informe detallado sobre su plan de trabajo en relación a las adicciones y alcoholismo dirigidas específicamente a comunidades indígenas, con especial mención a los tepehuanos,
tehuanes, mexicaneros, huicholes y tarahumaras. Se reserva para su votación en conjunto. El 19 del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por la diputada Fabiola Raquel Guadalupe Loya Hernández del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, que exhorta al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas a diseñar e implementar una campaña institucional para la difusión, conservación, protección y fomento de las lenguas indígenas nacionales en peligro de desaparición. Acuerdo único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas a que impulsen y, en su caso, refuercen los programas implementados para la difusión, conservación, protección y fomento de las lenguas indígenas. Es cuanto a los puntos de acuerdo, senadora presidente. Este también se reserva para su votación en conjunto. Vamos a proceder a la votación en los términos de los dictámenes que se les han presentado, del punto de acuerdo número 6, del punto de acuerdo número 7, del punto de acuerdo número 8, del punto de acuerdo número 9, del punto de acuerdo número 10, del punto de acuerdo número 11, del punto de acuerdo número 13, del punto de acuerdo número 14, del punto de acuerdo número 16, del punto de acuerdo número 17, del punto de acuerdo número 18, del punto de acuerdo número 19. Le solicito atentamente a la Secretaría recoja la votación de la manera acostumbrada. Solicito a los integrantes de esta comisión nos puedan dar su voto de manera económica, derecha e izquierda, por favor. No, de manera Perdón, nominal, disculpen. Guillermina Alvarado, a favor. Lisbeth Mata, a favor. Pilar Lozano McDonald, a favor. Carla Almazán, a favor. Beatriz Paredes, a favor. Alejandra Reynoso Sánchez, a favor. Miguel Ángel Navarro, a favor. Melda Castro, a favor. María Rosete, a favor. Jaime Humberto Pérez Bernabe, a favor. Una servidora a favor. Está por unanimidad, presidente. Se aprueban. En consecuencia, están aprobados en los términos de los dictámenes distribuidos los puntos de acuerdo a los que le dio lectura la Secretaría de las propuestas del orden del día comprendidos en el número 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 13, el 14, el 15, el 15 no, el 15 está reservado, entonces es el 14, el 10, el 16, el 17, el 18 y el 19. Quedaron reservados los dictámenes en el numeral 12 y en el numeral 15. Me parece que nos alcanzaría el tiempo a discutir. Entonces, le ruego a la Secretaría le dé lectura al punto de acuerdo en relación al numeral 12 de la orden del día. Sí, senadora presidenta, le doy lectura. A continuación tenemos la discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de dictamen con punto de acuerdo presentado por el diputado Ixcuatl Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano, que exhorta a las Secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores para que presente una controversia ante la Organización Mundial de Comercio por la imposición de aranceles a las importaciones de acero estructural proveniente de México por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América. En virtud de que fue distribuido con anterioridad y se encuentra en sus carpetas, consulto a los integrantes si se dispensa la lectura del proyecto de dictamen para dar lectura únicamente a su resolutivo. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Sí se dispensa, senadora, y doy lectura al resolutivo.
Punto único. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía para que analice la viabilidad de iniciar una controversia ante la Organización Mundial de Comercio y la pertinencia de iniciar otros procesos ante las instancias internacionales correspondientes por la posible imposición de aranceles a las importaciones de acero estructural en Estados Unidos de América provenientes de México. Es cuanto, senadora. Está a consideración el punto de acuerdo y su resolutivo. ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? La diputada Guillermina Alvarado Moreno. Tiene la palabra. Y Pilar Lozano. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos mis compañeros legisladores. Solamente quería comentarles que estamos de acuerdo, pero quizá para que se reserve en otro momento, porque no estamos en los tiempos para verlo ahorita. Creo que todavía estamos en negociaciones con los Estados Unidos y no se han impuesto aún los aranceles. Entonces, no se han determinado y por lo tanto creo que sería para dejarlo en otro momento, cuando se hayan concretado ya las negociaciones y sepamos realmente cómo van a llegar estos aranceles, ¿no? Ese era mi comentario. Usted sugiere Gracias. entonces que la mesa lo retire y se posponga. Esa sería su sugerencia. Así es, sí. Bien, gracias. Gracias La a usted. diputada Pilar Lozano McDonald. Muchas gracias, presidenta. A diferencia de mi compañera Guillermina, lo que pasa con estos aranceles del acero no van en el mismo paquete de aranceles que se había comentado o que se había negociado en un principio. Debemos recordar que inclusive los aranceles del tomate y los aranceles del acero son en tiempos completamente diferentes y previos a que se diera la problemática que se dio de los demás aranceles, que sobre todo iba a ser para los temas de agricultura. Y me gustaría platicar solo un poquito en este tema de aceros, porque creemos pertinente el poder, inclusive solamente lo que estamos solicitando es que se analice la viabilidad de iniciar una controversia. Pudiera ser que nos dijera la Secretaría de Economía que no es necesario, pero no quisiéramos dejar de insistir porque esto surge de una demanda que se interpuso ante el Departamento de Comercio de los Estados Unidos en febrero pasado por una de las grandes empresas de aranceles con sede en Chicago, y esta empresa hizo una denuncia, la cual está en proceso, por eso es un tema completamente diferente. Esta empresa hizo una denuncia donde ellos acusan tanto aranceles de China como de nuestro país de ser subsidiados. Entonces, hay un proceso de investigación abierto por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Este proceso de investigación va a ser resuelto el 19 de noviembre. El Departamento de Comercio ya dijo, la respuesta será entregada el 19 de noviembre. Lo que nos parece un poco grave es que el mismo Departamento de Comercio anunció que si encuentran, digamos que la denuncia procede, los aranceles podrían ir desde el 0.01% hasta el 74.0%. Y entonces, inclusive el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que van a analizar el posible impacto de aranceles. Entonces, en esta lógica, lo que nosotros estamos solamente solicitando es analizar la viabilidad de iniciar o no la controversia, porque nos parece que es un tema que, aunque suena muy parecido a los otros aranceles, es una problemática completamente diferente porque es una denuncia que está presentada ante el Departamento de Comercio de los Estados Unidos por una empresa muy grande de acero con sede en Chicago, y que lamentablemente no tendremos nosotros pues la respuesta del Departamento de Comercio hasta el 19 de noviembre, y en cuanto se tenga la respuesta de inmediato podría ser, digo, que digan no hay, la denuncia no procede, pero si procede, de automático seguramente yo creo que nos impondrán aranceles. Es por eso que a mí me gustaría que se pudiera sostener y finalmente lo único que estamos solicitando es analizar la viabilidad. Ya la Secretaría nos dirá
no es viable en este momento o no lo consideramos porque pudiera afectar tal vez las otras negociaciones, pero no dejar atrás este tema porque sí, tiene una naturaleza diferente. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Han solicitado hacer uso de la palabra la diputada Soraya Pérez Munguía y la diputada María de los Ángeles Huerta. Con su permiso, Presidenta, solamente en el mismo sentido que el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hacer notar que la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero ya mencionó que podría haber un posible impacto de 2,000 millones de dólares anuales en esta materia. Me parece que no es menor y podría ser una carta que juegue el canciller en el caso de que se le presente esta eventualidad. Yo les pediría a nuestros compañeros que pudieran analizar de nuevo su posición sobre mantener este punto de acuerdo. Es cuanto, presidente. La diputada María de los Ángeles Huerta ya ha solicitado la palabra a la senadora Imelda Castro. Sí, yo nada más quiero reafirmar el punto de Guillermina y comentar que en los términos en los que está el texto, es que se presente una controversia, no que se analice. No, diputada. Estoy en el número 12. En el resolutivo. En el resolutivo está, ok. Es que se analice la viabilidad de iniciar una controversia. Okay. Le ruego a la Secretaría vuelva a leer el resolutivo. Sí, senadora presidenta. La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Economía para que analice la viabilidad de iniciar una controversia ante la Organización Mundial de Comercio y la pertinencia de iniciar otros procesos ante las instancias internacionales correspondientes por la posible imposición de aranceles a las importaciones de acero estructural en Estados Unidos de América provenientes de México. Es cuanto. Gracias, Presidenta. Disculpe, es que yo estaba viendo un texto en donde dice que se presente. Aún así, creo que podríamos esperar, como bien lo plantea Guillermina, que haya ya más datos e información, porque parece que lo que dijiste, Guillermina, es que aún no está acabado el proceso, ¿no? Bueno, estábamos hablando del proceso de negociación. Sí, exactamente, pero son asuntos diferentes. Acompañando el tema de que se va a, de que se retire, ¿no? Esto es lo que yo quería solamente decir, que me parece pertinente que se retire, confirmando la argumentación de la diputada, y aunque no está en términos de que se presente, sino que se analice la viabilidad para iniciar la controversia, creo que podemos retirarlo ahora y esperar a que tengamos un mejor momento para hacerlo. Gracias. En el sentido del planteamiento de la diputada Guillermina, porque efectivamente no solo es un tema de que afecte las negociaciones, es algo que no está a la orden del día. Entonces, es un tema que además no es esta la última oportunidad que tenemos de abordar, sino solo la permanente. Es un tema que en el Senado se puede abordar y se va a estar abordando, como fue el caso del tomate, ¿no? Que pues se suponía que hoy martes, por cierto, era la fecha en donde se veía la posibilidad de retirar esos aranceles que se impusieron el 7 de mayo, a partir del 7 de mayo, con el acuerdo de suspensión que, valga la redundancia, se suspendió en el tema del dumping del tomate. Entonces, yo creo que no hay que desesperarse. Esto lo podemos seguir discutiendo en las cámaras con la Secretaría de Economía y esperemos, si es finalmente la fecha del 19 de noviembre, como en su momento lo era la fecha del 7 de mayo para el caso del dumping del tomate, me parece que no hay prisa. Nosotros creemos que debe de retirarse o dejarse como en un suspenso el tema para que lo retome el Senado, ¿no? En su momento creo que es lo más sensato que podamos resolver, ¿no? ¿Alguna otra intervención? No habiendo más intervenciones, voy a proceder de la siguiente manera.
Recojo la propuesta de la senadora Imelda Castro, que la mesa directiva retire este proyecto de punto de acuerdo y le solicite respetuosamente a la mesa directiva de la Comisión Permanente que lo turne a la Comisión de Economía del Senado para su procesamiento. Ese es el acuerdo que les propone respetuosamente la mesa directiva. Le solicito que quienes estén de acuerdo se sirvan manifestarlo levantando la mano. Aprobado el acuerdo emitido por la presidenta de la mesa directiva para retirar la presentación de este punto de acuerdo relativo a los aranceles en el acero y la Organización Mundial de Comercio, y solicitar a la mesa directiva de la Comisión Permanente lo pueda turnar a la Comisión de Economía del Senado. El siguiente reservado yo les ruego me permitan retirarlo para checar la pertinencia de los términos. Siendo así, pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la lectura del acuerdo que norma las comparecencias de los embajadores. Sí, senadora presidenta, doy lectura al acuerdo para normar las comparecencias de los ciudadanos José Umar Hurtado Contreras y Alfredo Rogerio Pérez Bravo como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México en la República Cooperativa de Guyana y en Nueva Zelanda, respectivamente. La segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación de la Comisión Permanente del segundo periodo de receso del primer año legislativo, con fundamento en el artículo 78, fracción séptima de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 123 y 127 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, somete a la consideración de las y los integrantes de la comisión el siguiente acuerdo por el que se establece el procedimiento para las comparecencias de los ciudadanos designados por el titular del Ejecutivo Federal como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México en la República Cooperativa de Guyana y Nueva Zelanda, respectivamente. Acuerdo. Primero, el objetivo del presente acuerdo es establecer por única ocasión las normas para desahogar las comparecencias de los ciudadanos José Umar Hurtado Contreras y Alfredo Rogerio Pérez Bravo, designados por el titular Ejecutivo Federal, respectivamente como el primero, embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República Cooperativa de Guyana, así como observador permanente de México ante la Comunidad del Caribe con sede en Georgetown, Guyana. El segundo, embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Nueva Zelanda y en forma concurrente ante el Estado Independiente de Samoa, Reino de Tonga y Tuvalu. Segundo, cada comparecencia se realizará ante la comisión de la siguiente manera. Primero, presentación por parte del compareciente hasta por 15 minutos. Después se darán 7 intervenciones, una por cada grupo parlamentario acreditado en la comisión con una duración entre 3 y 5 minutos. Después se vendrá la respuesta del compareciente hasta por 10 minutos. Habrá una segunda ronda de intervenciones hasta por 3 minutos de un integrante de los grupos parlamentarios de PRI, PAN y Morena, y de manera final habrá una intervención del compareciente hasta por 5 minutos. Tercero, la discusión y en su caso la aprobación del dictamen se hará una vez terminada la comparecencia del designado embajador. Y cuarto y último, el presente acuerdo estará en vigencia desde el momento de su aprobación. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias, secretaria. En consecuencia, le solicito que consulte si es de aprobarse el acuerdo. Señores legisladores, pregunto si es de aprobarse el acuerdo. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse levantar su mano, por favor. Se aprueba, senadora presidenta. Muchas gracias. Dando continuidad, le voy a solicitar atentamente a la senadora Alejandra Reynoso Sánchez, a la diputada Pilar Lozano McDonald, a la diputada María de los Ángeles Huerta y al diputado Bernabe, tengan la gentileza de introducir a este recinto al ciudadano José Umar Hurtado Contreras para su comparecencia. ¿Dónde están?
Bueno, pues después de haber sido aprobado precisamente este acuerdo por parte de la segunda comisión de la Comisión Permanente correspondiente a Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, Educación Pública de la Comisión Permanente, se estará llevando a cabo precisamente las comparecencias de los ciudadanos José Omar Hurtado Contreras y Alfredo Rogerio Pérez Bravo como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México en la República Cooperativa de Guyana y de Nueva Zelanda, respectivamente. Ante ello, pues bueno, también es importante comentarle que observamos el análisis, la discusión y por supuesto también la aprobación de diversos proyectos de dictamen por parte de los legisladores que integran precisamente esta segunda comisión de la Comisión Permanente. Entre ellos se aprobó que dentro del ámbito de sus competencias de diversas autoridades se fortalezcan las acciones en materia de prevención y atención del suicidio que afecta a la población de nuestro país, principalmente en población joven y en las entidades federativas con los índices más altos. También fue aprobado un exhorto que se le va a realizar a la Secretaría de Cultura para que implementen actividades permanentes para promover a todos los museos del país ante la baja afluencia de visitantes a estos espacios culturales en varias entidades federativas. Por supuesto, también fue aprobado el dictamen en el que se coordina con la Secretaría de Relaciones Exteriores y con la Secretaría de Economía para realizar todas las acciones necesarias tendientes a la elaboración e implementación de nuevos programas para la promoción y venta en el exterior de la miel de abeja mexicana. Fue aprobado también el exhorto que se le pretende realizar al Ejecutivo Federal para que instruya a las dependencias correspondientes, iniciar precisamente ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia el procedimiento oficial para que la Rumorosa en el estado de Baja California sea declarada como patrimonio natural de la humanidad. Fue aprobado también el exhorto a las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Agricultura y Desarrollo Rural a que tomen medidas precautorias a fin de evitar que productores chinos patenten y monopolicen el cultivo de nopal. En este momento le comento que se estará llevando a cabo el desarrollo de estas comparecencias de ratificación como embajadores extraordinarios y plenipotenciarios de México ante la República Cooperativa de Guyana y en Nueva Zelanda. Escuchemos lo que ocurre precisamente en esta reunión de trabajo. ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta comisión y también en las respuestas a las preguntas que le formulen los senadores y diputados integrantes de la misma? Sí, protesto. Que así lo hiciere, el Congreso de la Unión se lo reconozca y si no, que se lo demande. Muchísimas gracias. Solicito a la Secretaría de Lectura al perfil curricular del compareciente. Sí, senadora presidenta. Buenas tardes, embajador. En el perfil curricular de que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho llegar a esta soberanía, se señala que el ciudadano José Omar Hurtado Contreras es miembro del Servicio Exterior y se ha desempeñado como embajador de México en la República de Nicaragua desde noviembre del 2017. A nivel académico, el embajador Hurtado cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con una maestría en Ciencias Sociales con mención en Relaciones Internacionales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxco, en Buenos Aires, Argentina. Sumado a esta, el embajador cuenta con una segunda maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa Nacional por el Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa. En el currículum hecho llegar a esta comisión, se establece que el embajador Hurtado ha presentado sus servicios en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Dirección General de Protección y en la Dirección General para América Latina y el Caribe en 3 periodos. En el exterior, el embajador Hurtado ha ocupado posiciones en el Consulado General de México en Guatemala, en la Embajada de México en Israel, en la Embajada de México en Corea, dentro del Consulado de México en San Luis, Missouri, en la Embajada de México en Argentina y en la Embajada de México en El Salvador.
El embajador José Omar ha recibido el reconocimiento especial de la Asamblea Legislativa de El Salvador por la promoción de los vínculos entre México y ese país durante su actividad diplomática en El Salvador del 2000 al 2007. El embajador Hurtado habla el idioma francés y el inglés. Es cuanto, senadora presidenta. Muchas gracias. Estimado embajador, le comentamos que esta segunda comisión de la permanente acordó que las comparecencias se rijan por una mecánica que le describo a continuación. Una primera intervención del compareciente de hasta por 15 minutos, para que estén pendientes del reloj, amigos. Después, una intervención de cada uno de los grupos parlamentarios acreditados en la comisión de 3 a 5 minutos. Posteriormente, una respuesta de usted de hasta por 10 minutos. Y finalmente, 3 intervenciones de los grupos parlamentarios PRI, PAN y Morena, de hasta por 3 minutos y un cierre de usted por 5 minutos. Con este antecedente, le ruego a usted proceder a su intervención inicial. Muchas gracias. Muy buenas tardes a la honorable Segunda Comisión de Trabajo de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública. Deseo agradecer a los honorables senadores y senadoras recibirme en este recinto para comparecer con motivo de la distinción con la cual me ha conferido el señor Presidente de la República para representar a nuestro país en la República Cooperativa de Guyana y como representante ante CARICOM. Me siento muy contento, es un nuevo reto. Yo vengo de la Embajada de México en Nicaragua y pues ahora voy para Guyana. Mi exposición, por razones de tiempo, voy a tratar de ser muy concreto, sobre todo enfocándome a los asuntos esenciales, tanto de la República Cooperativa de Guyana como de CARICOM. ¿Cuál va a ser el trabajo y cuál es la situación en esos países que me están orillando a desarrollar el plan de trabajo que tengo? En el caso de la República Cooperativa de Guyana hay algunos puntos que destacar. Es muy interesante porque aquí voy a tener que platicar sobre los asuntos políticos, sobre los asuntos económicos, asuntos de cooperación que son muy importantes, así como la imagen y presencia de México y, por supuesto, los asuntos consulares. Quiero comenzar diciéndoles que estamos cumpliendo 46 años de nuestras relaciones de México con Guyana. Establecimos relaciones diplomáticas en 1973 y a partir de 2209 tenemos embajador en Guyana. Mi antecesor embajador, quien hizo un excelente trabajo en la República de Guyana, platiqué ampliamente con él y su trabajo estuvo muy enfocado a la cooperación. Pero yo voy a tener un nuevo reto en la República de Guyana porque hay un cambio sustantivo, económico y político. En este momento, pues hay un cambio de gobierno que ahorita lo voy a comentar. ¿Cuáles son los elementos esenciales de Guyana? Es un nuevo cambio de gobierno, hay un boom petrolero, que eso va a cambiar diametralmente la realidad del país, si se da como se tiene planteado, como se espera. Son dos aspectos muy importantes en el país. En la situación política, creo que yo voy a llegar a unas nuevas elecciones en la República de Guyana, por lo tanto voy a tener que hacer un trabajo nuevo, con nuevas autoridades, con nuevo presidente, o bien si se reelige el presidente que está. ¿Qué sucedió en Guyana?
Como sabemos, el Parlamento de Guyana votó a favor de una moción de censura contra el gobierno, contra el presidente actual. ¿Qué significa esta moción de censura? De que tienen que convocar a elecciones. Esta moción de censura se dio en diciembre del año pasado y se ha ido posponiendo cuándo se van a realizar nuevas elecciones. Pero, al parecer, tiene que ser pronto, posiblemente sean en el mes de septiembre, que es cuando yo llegue. Por lo tanto, voy a tener mucho trabajo con este nuevo gobierno. Primero, hacer un seguimiento de las elecciones, cómo podrían quedar las elecciones en función de nuestra relación bilateral con México. Como sabemos, hay dos partidos fundamentalmente en Guyana. Un partido, y están muy fragmentados estos partidos en función de la situación étnica que hay en Guyana, entre los afro-guyaneses y los indo-guyaneses, que pertenecen unos a un partido o apoyan a un partido y los otros apoyan a otro partido. De hecho, la moción de no confianza del presidente fue impulsada por la oposición indo-guyanesa. Entonces, creo que la situación política está bastante interesante. ¿Y cuál va a ser nuestro papel de México en este nuevo contexto? Va a haber nuevas elecciones. Y por el otro lado, pues tenemos el boom petrolero. El boom petrolero que en un territorio que es geopolíticamente muy importante para algunos países, entre ellos Estados Unidos, Brasil, Venezuela, que también es fronterizo con Venezuela, donde Venezuela le está disputando, hay una disputa territorial de 2/3 partes del territorio, o sea, se quedaría sin nada, pero por el otro lado Surinam también le disputa otra parte del territorio. Pero donde está el petróleo es una parte en el mar que es disputada por Venezuela. Sin embargo, ya está la Exxon, ya hay exploraciones y se piensa la explotación petrolera a partir del próximo año alrededor de 270,000 barriles diarios, para en 2025 llegar a 750,000 barriles diarios. Es una cantidad como la que está explotando actualmente Ecuador, no tanto México, pero sí ya una cantidad Ecuador. Y esto es trascendente y es importante porque tiene una población de 800,000 personas. Entonces, si el desarrollo petrolero tiene lugar en una población de 800,000 personas, pues tiene un impacto económico muy fuerte. Aquí hay dos retos. He estado leyendo alguna literatura y hay algunos retos con este boom petrolero. Primero, ¿cómo se va a administrar esta riqueza? ¿Hay capacidad para administrar esta riqueza? Esa riqueza, Guyana no tiene capacidad por el momento tecnológica para manejar una empresa de esta envergadura como es la explotación petrolera, y también está el problema del medio ambiente, cómo se va a manejar el medio ambiente. Entonces, creo que aquí México puede jugar un papel muy importante. Uno de las principales acciones de política exterior de México hacia el Caribe en general y en particular hacia Guyana es la cooperación. Entonces, creo que México podría dar cooperación a través de nuestras instituciones del sector, que de hecho ya la da, pero se podría incrementar. Y también en materia medioambiental. Creo que en ese aspecto de cooperación, tanto para Guyana como CARICOM, que también voy a ser representante, estos dos factores son importantes. Y por el otro lado, creo que hay muchas oportunidades para las empresas mexicanas. La infraestructura es precaria en Guyana.
antes de venir a la comparecencia, yo platiqué con los empresarios mexicanos que se encuentran en Nicaragua, incluso platicamos de todo esto, más o menos lo que les estoy diciendo, les dije, allá va a haber oportunidades. ¿Cuáles son las empresas que hay en Nicaragua? Pues está Cemex, está Claro, está Bimbo, etcétera. Entonces creo que puede haber también oportunidades para esa empresa. De hecho, en la actualidad, TAMSA ya está exportando tubería para los pozos petroleros. Entonces creo que ese es una buena oportunidad para las empresas mexicanas. Creo que va a ser un trabajo ahí bastante dinámico el que tengo que realizar. Es una oportunidad que hay. Por el otro lado, pues hay países que consideran de suma importancia a Guyana, como son los Estados Unidos, pues por razones de seguridad. O sea, es un país geopolíticamente importante, no se diga para Brasil. Con Brasil tiene una frontera muy grande, porosa, donde hay recursos naturales que hay que cuidar, etcétera. Yo platiqué con el embajador de Brasil que se encuentra en Guyana, ahora que me estoy preparando para irme, y me sorprendió porque me dice que tiene 9 agregados militares en la embajada. Nosotros, por ejemplo, en Nicaragua nada más tenemos 1 y un ayudante, ellos tienen 9 agregados militares. Entonces, eso vemos, o sea, nos da la idea de la importancia que es Guyana, por ejemplo, para Brasil, no se diga para Venezuela, que hay un diferendo territorial, y para Estados Unidos y para México. Muchas veces se dice que el Caribe nos interesa únicamente por los votos, y efectivamente son muchos votos, pero también tenemos muchos temas en común. Tenemos temas de seguridad y medioambientales donde podemos trabajar mucho. Eso es más o menos el esquema que tengo ahorita de Guyana, independientemente de vamos a reforzar el consulado para promover el comercio bilateral y posiblemente el turismo. El turismo tenemos que ver cómo lo podemos desarrollar, porque el problema que tiene Guyana es la comunicación, o sea, los vuelos que hay. Por ejemplo, para ir a Guyana hay que ir a Miami, o ir a Panamá, o ir a otros países para llegar. Entonces, pero creo que se puede hacer también un buen trabajo de promoción turística con Guyana, sobre todo si va a haber recursos económicos para que los guyaneses puedan viajar a México. No, eso es una visión muy general de que les quiero platicar por razones de tiempo. Muchas gracias, señor embajador. Le ruego a la secretaria de lectura a los legisladores inscritos para participar en la primera ronda. Sí, senadora, está por Movimiento Ciudadano la diputada Pilar Lozano, por el Partido de Encuentro Social la diputada María Rosete, por el Partido del Trabajo el diputado Reginaldo Sandoval, por el PRI la senadora Beatriz Paredes, por el PAN la diputada Lisbeth Mata Lozano y por Morena la diputada Guillermina Alvarado. Le agradezco. En consecuencia, se concede el uso de la palabra a la diputada Pilar Lozano McDonald por Movimiento Ciudadano. Gracias, presidenta. Ciudadano José Omar Hurtado Contreras, sea bienvenido como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Cooperativa de Guyana y ante CARICOM. Para Movimiento Ciudadano es importante reconocer su trayectoria en el Servicio Exterior mexicano y destacar que el perfil profesional con el que cuenta gustosamente cumple con los requisitos de ley y de mérito diplomático a favor de nuestro país. Es importante destacar, como usted ya lo hizo, la complejidad político-administrativa a la que usted habrá de enfrentarse en unos pocos días. Guyana está compuesta de regiones y cada una de ellas administrativamente un consejo regional, lo que resulta todo un reto para la diplomacia mexicana a fin de fortalecer y estrechar lazos no solo con las regiones del Caribe, también su fuerte vínculo con Centroamérica. La historia de Guyana, como usted ya mencionó, como nación independiente, surge a partir de 1966, al dejar de ser colonia del Reino Unido, estableciendo relaciones diplomáticas con nuestro país en marzo de 1973.
es decir, a 4 años de que la relación bilateral cumpla 50 años, lo que habla del fuerte lazo de amistad que nos une con dicho país. En materia comercial, nuestro país se ha convertido en importador de arroz y de ron como principales mercancías y exporta a ese país tubos de acero, garbanzo, televisores y diversas máquinas y aparatos mecánicos, como usted comentó. México se ha colocado entre los primeros 10 socios comerciales de Guyana y como muestra de ello, tan solo entre el 2017 y 2018 nuestro país compró 200,000 toneladas de arroz, colocando a Guyana como nuestro segundo proveedor mundial. En materia de cooperación, México es un gran aliado estratégico de Guyana y también muestra de ello es que se establecieron acciones para el desarrollo de proyectos prioritarios, como la construcción de capacidades en materia de petróleo y gas, que usted mencionó, la construcción de un sistema de información geoespacial y el intercambio de experiencias en supervisión ambiental de la industria petrolera. Me permito, señor embajador, hacerle las siguientes preguntas. ¿Cómo visualizar un intercambio comercial más grande con la República Cooperativa de Guyana a fin de alcanzar una rentabilidad sostenible de crecimiento en la balanza comercial? Y por otro lado, ambos países gozamos de una ubicación geográfica privilegiada, por lo cual usted hablaba también del tema turístico. ¿Cómo podría México fortalecer el turismo entre ambas naciones? Finalmente, desde Movimiento Ciudadano estamos seguros que habrá de representar dignamente los intereses de México y consolidará la relación bilateral existente, por lo que le adelanto que nuestro voto será a favor. Es cuanto, señor embajador. Muy amable, muy amable. Muchas gracias, diputada. Tiene la palabra por el Partido Encuentro Social la diputada María Rosete. Gracias, presidenta. Buena tarde, maestro José Omar Hurtado Contreras. Bienvenido sea usted a esta reunión de la segunda comisión de la Comisión Permanente, en donde habremos de ratificar su nombramiento expedido por el titular del Poder Ejecutivo Federal como embajador extraordinario y plenipotenciario de México en la República Cooperativa de Guyana. Después de analizar su perfil y experiencia laboral, el Grupo Parlamentario de Encuentro Social le reconoce todos sus atributos y capacidades y no tiene duda que usted habrá de representar a nuestro país de manera digna, eficiente y positiva en la Guyana. Y será un engranaje importante para fortalecer la presencia de México ante la comunidad del Caribe. Por lo tanto, daremos nuestro voto en favor de su nueva encomienda que le ha conferido el presidente de la República. La República Cooperativa de Guyana, a pesar de ser una nación muy pequeña, con menos de 1 millón de habitantes, como ya bien lo dijo, representa un punto geoestratégico para México. Entre otros, por ser sede de la Secretaría del CARICOM, lo cual nos permite interactuar con los 15 países y dependencias británicas que la integran. Llama la atención que a pesar de tener una superficie de 214,999 kilómetros cuadrados, parte de su territorio es reclamado por los gobiernos de Venezuela, con el 74.21%, y por el Surinam, con el 7.26% del país. Otro dato que llama la atención es la práctica significativa de la religión hinduista, con 24.5%, y la musulmana, con 6.8%. El Poder Legislativo se integra por la Asamblea Nacional, que es unicameral. La balanza comercial bilateral de México con Guyana hasta el 2017 era deficitaria, con menos de 27,386,000 dólares. El índice de percepción de corrupción de la población de Guyana lo coloca hasta el 2018 en el lugar 93 a nivel mundial, mientras que México se encuentra en la posición 138. Debido a las condiciones que vive gran parte de la población de ese país, la tasa de criminalidad, los asesinatos, el robo a mano armada, el tráfico de drogas y el mercado negro están aumentando considerablemente. Sumado al anterior, Guyana se encuentra a la espera de lograr los acuerdos entre las principales fuerzas políticas para establecer la fecha
y la persona que encabezará la comisión electoral para llevar a cabo los comicios electorales, en donde habrá elegirse al presidente, al primer ministro y a 65 miembros de la Asamblea Nacional, debido a que el 21 de diciembre del 2018 los 65 parlamentarios de Guyana se reunieron para votar una moción, como ya lo mencionó, una moción de no confianza planteada por el Partido Progresista del Pueblo contra la coalición gobernante Alianza para la Unidad Nacional, y que los tribunales ratificaron su validez. También se encuentra el anuncio que hizo ExxonMobil en diciembre de 2018, sobre el descubrimiento de nuevas concentraciones de petróleo en aguas territoriales de Guyana. Sorprende este anuncio, ya que coloca como productor a Guyana en el lugar 23 a nivel mundial y entre las 5 mayores del hemisferio americano. De manera contrastante, este país tiene importantes carencias sociales que lo ubican en el lugar 125 de 189 del Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. A pesar de ser una de las economías con un mayor índice de crecimiento de la región, con 3.4%, en este contexto lleno de contrastes, al que llega, señor embajador, usted llega a esa nación del norte de América del Sur. El Grupo Parlamentario de Encuentro Social tiene plena confianza en que su experiencia dentro del Servicio Exterior Mexicano y como especialista en temas de cooperación en materia de seguridad nacional serán herramienta que nos ayuden a hacer un frente común entre las naciones de la región de América Central y el Caribe, para enfrentar uno de los problemas que ha propiciado la división y enfrentamiento de la sociedad, que es el narcotráfico como problema transnacional. Son varios temas los que menciono, pero si usted desea ampliar alguno de ellos que considere con mayor incidencia en la relación bilateral entre nuestro país y la República Cooperativa de Guyana, se lo vamos a agradecer. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Le corresponde ahora al diputado Reginaldo Sandoval, del Grupo Parlamentario del PT. Con su permiso, Presidenta. Compañeras y compañeros legisladores, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, quiero expresar nuestro respaldo a la propuesta presentada por el Presidente de la República en favor del embajador José Omar Hurtado Contreras para que ocupe la Embajada de México en Guyana. Guyana es un país que forma parte del continente americano y en tal virtud para México debe ser una prioridad mantener relaciones fructíferas con todos los países del área. En relación con otros mercados internacionales, pudiera parecer que Guyana no es una zona importante. Más allá de ello, lo relevante son los vínculos diplomáticos de pleno respeto entre ambos países. Del embajador José Omar Hurtado Contreras destaca su presencia en muchos países del continente americano, entre ellos el cargo que estuvo como embajador de México en la República de Nicaragua, así como su paso por la Embajada Mexicana de El Salvador, países y cuyos pueblos desarrollaron procesos revolucionarios que a muchos mexicanos no son muy cercanos. Por ello, estimamos que estos conocimientos serán puestos en práctica para fortalecer los lazos de amistad y cooperación en el país en el que nos representará. Por todo lo anterior, quiero formularle algunas preguntas. Entre ellas, que es muy importante por lo que ya mismo usted expuso, establecer vínculos de relación con Guyana. Todos los países centroamericanos e incluso de América Latina, a México lo ven como el hermano mayor hasta hace poco. Es importante que volvamos a retomar esas relaciones diplomáticas y esa capacidad de México de verse como un país que puede colaborar y establecer buenos acuerdos. Preguntarle que ojalá usted ya debe tener la información de que México ahora en el tema energético que lo tiene como prioridad y que usted mismo nos explica que el país va a tener una oportunidad de crecimiento petrolero, pues que valdría la pena de que estableciéramos relaciones
de ese tipo de intercambio tecnológico. La historia nos dice que el Instituto Mexicano del Petróleo equipó y capacitó prácticamente a Brasil, y ahora Brasil es el que nos tiene avanzado en el tema tecnológico, sobre todo en el tema de extracción de petróleo y el tema de pues, refinerías y una serie de cosas que ahí valdría la pena que nosotros tomemos vanguardia en las relaciones con este país que usted va a representar. En el tema democrático, pues digo, también tenemos lo nuestro. Hasta ahora se sabe que también nuestras instituciones electorales han servido de ejemplo en el mundo, que ojalá también pudiéramos intercambiar experiencias con este país. Y en el tema ambiental, ahí sí estamos nosotros muy rezagados, no sabemos cómo esté ahí el avance de ellos, pero que tampoco pudieran también caminar en una explotación irracional que termine contaminando todo su país, que no es además ni muy grande. Y entonces ahí que valdría la pena que usted nos ayudara. Y un tema que siempre le hemos planteado a todos los embajadores, que es un poco complicado para que luego los diputados tengamos relación y respuesta y tratamiento con los que se apoya y se nombra como embajadores, que ojalá pudiéramos establecer una línea de vínculo para que nos invites a conocer allá ya que estés instalado. Gracias. ¿Cómo no? Sí, muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Me corresponde intervenir a nombre del Grupo Parlamentario del PRI y le comento que es decisión de nuestro grupo votar favorablemente su postulación por su trabajo, por su trayectoria y porque sabemos de su dedicación. Voy a tener una intervención rara, pero me importa compartir con ustedes. A mí me encantaría ser embajadora en Guyana, porque es un enorme desafío. Es un espacio en donde nuevamente se va a poner a prueba la capacidad de la civilización humana de hacer las cosas bien o de seguirlas haciendo muy mal. Y idealista que sigo siendo, en uno de los países que fue uno de los enclaves coloniales que llegaron más adentro del siglo XX, de los últimos países que lograron independizarse de la metrópoli británica, en un país pluriétnico, construida esta condición pluriétnica y pluriracial, básicamente por personas cuyos ancestros fueron esclavos. El esfuerzo de intentar una utopía de desarrollo me parece una extraordinaria oportunidad para el talento, para la convicción, para la visión ideológica, en un espacio territorial que haría factible una propuesta de desarrollo integral, articulada, y en un espacio que posee los recursos naturales que les permitirán, si se adoptan las políticas públicas correctas y si la rapiña del mundo internacional no sigue expoliando a Guyana, les permitirían tener un nivel de ingreso para desarrollar infraestructura y para volverse un país con condiciones de vida excepcional para su complejísima población, porque es una población extraordinariamente compleja, en un territorio, por otra parte, también muy complejo, porque es una parte de selva, etcétera, etcétera, y porque se encuentra no solo en el cruce de la gran cuenca energética que hace de Venezuela una potencia energética, sino también se encuentra en el cruce de uno de los mayores mercados de trasiego de droga de nuestra región. Entonces, me parece que es un desafío fascinante. Si tiene usted la pasión por
conocer el país, por profundizar y por aportar lo que México podría aportar, que es el know-how en la construcción de instituciones. Porque en el fondo estos países lo que requieren es ir construyendo instituciones sólidas, autónomas, que consoliden su perfil de naciones independientes y instituciones que permitan que esos recursos naturales no acaben enriqueciendo a oligarquías locales que se corrompen o a empresas transnacionales que son poco equitativas. Entonces es un enorme desafío, Guyana. Digamos, es un desafío antropológico, sociológico y de visión estratégica y de desarrollo, y creo que la Embajada de México puede jugar el papel no solo de promoción de inversiones mexicanas, sino de impulsar una estrategia general de desarrollo, ser el contacto con la CEPAL, impulsar una estrategia con la Organización Mundial del Medio Ambiente. En fin, me parece que hay un horizonte extraordinario desde la perspectiva de cooperación. Y por otra parte, cosa, señor embajador, que le ruego nos envíe después por escrito, me parece que tenemos que tener una estrategia mucho más clara en el CARICOM. Yo sé que a usted no le corresponde definir la estrategia de México en el Caribe, pero sí como representante del CARICOM es muy relevante. Creo que los países del Caribe son fascinantes y también creo que hay muchas expectativas de servicio con ellos, particularmente porque están profundamente amenazados por el cambio climático. Si algunos de los países van a sufrir antes que otros la problemática del cambio climático son los países caribeños. Los países caribeños no disponen de energía propia, los países caribeños tienen una problemática alimentaria dramática, los países caribeños, que son paraísos para el turismo, también tienen condiciones sociales que muchas veces son inequitativas. Lo felicito por su nombramiento y ojalá le vaya muy bien. Tiene la palabra la diputada Lisbeth Mata Lozano, del Partido Acción Nacional. Gracias, presidenta. Bienvenido, embajador. Muchas gracias. El Grupo Parlamentario del PAN generará una reflexión y, por supuesto, una pregunta para esperar su respuesta. Históricamente, la relación entre México y Guyana se ha mantenido estable. Sin embargo, no ha sido de las más significativas que se tiene en el área del Caribe. Entre ambas naciones únicamente se ha firmado un acuerdo bilateral, que es el Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica, suscrito por ambas naciones en el año de 1996. Desde esa perspectiva, la apertura de la embajada, como usted bien lo mencionó, de México en Guyana en el 2009, representa una gran oportunidad para revitalizar esta relación, que hasta el presente, insisto, ha sido de no tan resultados significativos. Sin embargo, se presenta una gran oportunidad para hacerlo. Un fortalecimiento de las relaciones con el país caribeño ofrece diversas oportunidades para México, como incrementar la promoción de los valores culturales e intereses mexicanos en la región, agregar una dimensión nueva a la presencia comercial de capitales mexicanos en el sector comercial del Caribe, nuevas oportunidades de cooperación bilateral, y la pregunta específica sería, ¿qué acciones propone su representación para aprovechar la presencia diplomática de nuestro país en Guyana y fortalecer las relaciones diplomáticas entre ambos países para sacar provecho de las oportunidades comerciales y de cooperación que esta relación pueda representar? Es cuanto. Muchas gracias, diputada. Por el Grupo Parlamentario de Morena tiene la palabra la diputada Guillermina Alvarado. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes a todos. Bienvenido, ciudadano José Omar Hurtado Contreras. Ustedes, sus acompañantes, sean bienvenidos. Como es de su conocimiento, la relación bilateral entre la República Cooperativa de Guyana y México se remonta al 1 de marzo de 1973, como usted ya lo había comentado,
Y el inicio de esta relación y su desenvolvimiento a través de los años han buscado que ambos países obtengan beneficios recíprocos, pero hasta el momento no ha habido un resultado muy sobresaliente. Es de señalarse que ambos países forman parte de la Comunidad del Caribe y de la Organización de las Naciones Unidas, organismos mediante los cuales se han intentado impulsar y fortalecer estos lazos diplomáticos y de colaboración entre la República Cooperativa de Guyana y nuestro país. Asimismo, esta relación ha traído como efecto que líderes de alto nivel de ambos estados hayan realizado visitas recíprocas en aras de mejorar esta relación bilateral. Muestra de esto es que en el año 2014, el comercio bilateral alcanzó la cantidad de $25 millones, colocando a la República Cooperativa de Guyana como el 7º socio comercial de México en el Caribe. Y en años recientes, ambos países, en especial la República Cooperativa de Guyana, han reiterado su intención de impulsar y fortalecer esta cooperación bilateral en materias como educación, agricultura y energía. Y de acuerdo con esta línea también de políticas públicas del Poder Ejecutivo Federal en México, estos sectores son muy importantes para nosotros, para la Administración Pública Mexicana, y por lo tanto el mejoramiento de la diplomacia de ambas naciones podría contribuir a obtener también un beneficio para nuestra sociedad mexicana. Asimismo, la implementación de medidas que permitan un mejor aprovechamiento de esta relación abre paso para que nuestro país sea expuesto ante la comunidad internacional como un Estado internacional también, ¿verdad?, que mantiene una línea concreta y disciplinaria de diplomacia. Más que nada, su intención obviamente es mejorar y aprovechar los beneficios que puede representar una relación de este carácter para el Estado. Tomando en consideración esto que yo he comentado, me dijo usted para preguntarle, ¿bajo qué criterios, lineamientos o proyectos se buscará que la República Cooperativa de Guyana y nuestro país puedan mejorar esa relación diplomática en aras de que represente un beneficio en materia educativa? Y ya lo había comentado también mi compañero diputado Reginaldo. Hablamos también de las políticas energéticas. ¿Qué cambios u oportunidades cree que puede aprovecharse de esta relación diplomática en el tema también en materia energética? Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, diputada. Señor embajador, le corresponde a usted su intervención hasta por 10 minutos. Cómo no. Muchas gracias, señora senadora. Muchas gracias por sus preguntas. Hay algunas que puedo sintetizar para no ir una por una. De acuerdo a la información que ustedes también han tenido la amabilidad de comentar, de compartirnos, efectivamente podemos hablar de dos temas fundamentales que ya los había dicho. Uno es la cooperación. En el tema de la cooperación, las preguntas fueron ¿qué pasará con el sector energético y de qué manera México puede incrementar una cooperación mucho más efectiva, mucho más dinámica hacia Guyana? ¿Y en qué sectores? Yo creo que hay que centrarnos en algunos sectores fundamentales como es el medio ambiente. El medio ambiente, yo creo que México puede dar cooperación. De hecho, ya hay cooperación de algunas instituciones mexicanas con Guyana. Y en materia educativa, que es su pregunta, creo que la enseñanza del español, que ya ha habido algunos programas, se puede intensificar, se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar más a vincularnos, a conocernos entre los dos países. Creo que becar a Guyana, a guyaneses para la enseñanza del español sería muy bueno. No estoy diciendo nada nuevo tampoco, son programas que ya existen, pero creo que se pueden intensificar en materia de cooperación. En materia de medio ambiente se puede incrementar.
leí que había un proyecto entre el Politécnico Nacional y la Universidad de Guyana para dar cooperación a esta universidad en materia de bibliotecas, en materia educativa. Creo que también podría ser otro punto muy importante, no solo del Instituto Politécnico Nacional, sino la UNAM. En ese sentido, yo tengo pensado, en materia de cooperación, si es educación, involucrar a las grandes universidades, que creo que están en la disposición y siempre han tenido interés. ¿Por qué? Porque también es bueno para nuestras universidades, ¿verdad?, dar a conocer todo ese conocimiento que tienen en materia educativa. Entonces, creo que las grandes instituciones de México, yo creo que yo encontraría apoyo para este tipo de programas. Podemos enfocarnos en el español. Creo que al guyanés le interesaría mucho el español, es un país que habla inglés, pero creo que se puede también desarrollar muy bien el español. Y desde luego en el sector petrolero, con el Instituto Mexicano del Petróleo, que ya hay cooperación, pero se puede intensificar. Entonces, yo creo que esta nueva situación del boom petrolero, por llamarlo de alguna manera, en Guyana, nos va a abrir más posibilidades de cooperación. Entonces, los dos patrones que yo vislumbro importantes es la cooperación y es en materia económica. Y de ahí es muy importante también, alguno me preguntaba, la presencia de México, pues a través de nuestra cultura. Hablamos del turismo, se mencionó aquí el turismo, ¿cómo se puede impulsar el turismo? Pues yo creo que esa misma dinámica del país en función del boom petrolero va a cambiar completamente al país. Y Guyana, su posición como país, tanto en Sudamérica como en Centroamérica, como en el CARICOM, va a ser diferente a la que tiene ahora en dos temas fundamentales. En el político, porque ya es un país que políticamente va a tener mucha capacidad de decisión en el CARICOM, en Sudamérica y en Centroamérica, en materia política, pero también en materia energética, en materia económica. Creo que su posición va a ser muy diferente a la que tiene ahorita. Entonces, creo que es lo que debemos aprovechar a Guyana incluso para llegar al CARICOM, porque su posición en el CARICOM va a ser seguramente, yo estoy seguro, que va a ser diferente a la que tiene ahorita. El tema ambiental, les he comentado, la estrategia hacia el CARICOM, el cambio climático, creo que también podemos aportar mucho. Ya hay algunos programas de cooperación también en materia ambiental, pero se pueden intensificar con esta nueva realidad. Aquí se mencionó, el gran reto es cómo manejar la riqueza petrolera que se viene en Guyana sin descuidar ninguno de los asuntos pendientes, como son los asuntos económicos, como son los asuntos institucionales. Necesita fortalecimiento institucional Guyana, no lo tiene, y creo que México puede aportar en esto y sería muy, muy valioso. Es una aportación muy valiosa lo que les podríamos dar. Y todas las áreas de salud, o sea, las áreas fundamentales en un país, ¿cuáles son? Educación y salud, ¿verdad? Creo que son áreas fundamentales que no hay que descuidar en ningún país. Entonces, también estaremos en la cooperación, tanto en Guyana como en CARICOM. Efectivamente, lo que aquí se mencionó, esa capacidad que tiene México en algunos sectores para poder compartir, creo que lo podemos hacer. Eso es por solidaridad, por presencia de México, porque también es una región que nos interesa, donde tenemos intereses. Aquí se habló de algunos temas sensibles como
es el crimen organizado, el narcotráfico, que también a nosotros nos interesa. Se mencionó aquí que el narcotráfico es un problema transnacional, ya no es un problema de un solo país. ¿Por qué? Porque el narcotráfico está en función del consumo, del trasiego y de la producción, entonces ya no se puede ver aisladamente. La zona del Caribe es una zona de trasiego donde también es necesario estar informados de qué está sucediendo, porque nosotros también tenemos el problema del narcotráfico en México. Entonces, yo voy muy entusiasmado, como dijo la senadora Beatriz, creo que es un gran reto, desde que uno ve cómo está compuesta la sociedad, cómo está entre afroguyaneses, indoguyaneses, también lo mencionaron aquí, las religiones, ¿verdad? La cultura que tiene cada uno, creo que es un gran reto, y el gran reto del país. Es un país no fácil, es un país que en la Secretaría está catalogado como de vida difícil. Este es mi tercer país de vida difícil, seguidito. Yo vengo de San Pedro Sula, que fue difícil. Ahorita vengo de Nicaragua, pues que ya todos saben que el año pasado estuvo muy complicado ahí en Nicaragua. Voy a un tercer país de vida difícil. Entonces, voy bien y voy con mi esposa y con mi niño que tiene 9 años, pero vamos todos muy entusiasmados. Creo que hay mucha… yo voy muy entusiasmado, es un reto muy grande, espero no defraudarlos, ¿verdad? Voy con mucho interés, mucho entusiasmo y espero no defraudarlos a los señores senadores, senadoras, diputadas, sobre el papel que yo pueda desempeñar. Esa es mi función, la imagen de México a través de la cultura. Tenemos que presentar nuestra cultura porque eso es nuestra imagen internacional, ¿no? La riqueza de nuestros valores culturales es nuestra imagen internacional. Por ahí voy con las preguntas que más o menos me hicieron, traté de sintetizarlas por razones de tiempo. Muchas gracias, señor embajador. Vamos a iniciar la segunda ronda. Tiene la palabra la diputada Soraya Pérez del PRI. Con su permiso, presidente. Embajador, muy bienvenido. De nuevo, muchas felicidades, especialmente por su trayectoria y por los últimos años en estos países de vida difícil. Le deseamos el mayor de los éxitos, si todo sale bien, que esperemos que así sea, en su ratificación para Guyana. Me parece, al igual que ya lo comentaron mis compañeros que me antecedieron en el uso de la voz, que va usted a una encomienda bien interesante. Leía yo que Guyana tiene el 80% de su población en pobreza, entonces si las cosas salen bien, si el boom energético logra tener los resultados que ellos están planeando, van a poder ser una historia de éxito y poder revertir la situación de pobreza que hoy tiene ese país. Leía también su gran interés, como ya lo mencionó usted, sobre los temas ambientales y sobre que están ávidos de conocer experiencias de instituciones en materia de regulación ambiental. Nosotros tenemos la agencia, la SEA de Seguridad, Energía y Ambiente, que es un órgano regulador de reciente creación, autónomo, y que se creó a partir del nuevo modelo energético, que desafortunadamente no se le ha podido fortalecer financieramente, presupuestalmente, a pesar de que hoy más que nunca tiene una tarea importantísima. Recientemente se votó en contra un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda de que fortaleciera el órgano regulador. Sin embargo, la institución ahí está y está protegiendo o haciendo todo lo posible por proteger el ecosistema de nuestro país frente a el sector energético, que es uno de los motores económicos, al igual que Guyana, el más predominante en nuestro país, uno de los más importantes en nuestro país. Me encantaría ver en su programa de trabajo cooperación en materia ambiental, como ya lo mencionó, y es parte de las humildes recomendaciones. En segundo, me encantaría saber, quizás indirectamente le haría esta pregunta, pero dado que hay esta pelea por los territorios de Guyana por parte de Venezuela y que representan un potencial en materia energética, si todo sale bien, seguramente cada vez va a ser más ávido el conflicto o se va a poder complicar el conflicto entre Venezuela y Guyana por estos territorios. Me preocupa y me encantaría saber su opinión. La política exterior mexicana ha sido no intervenir y que cada país decida lo que convenga a su interior, pero recientemente
el presidente de la República aceptó las credenciales del embajador de Venezuela, embajador que no ha sido ratificado por la Asamblea Nacional. Me preocuparía que eso pusiera en una situación delicada su posición frente a este conflicto si se llegara a complicar, si todo sale bien en materia del boom petrolero. Me encantaría saber su opinión al respecto. Y finalmente, interesada en cómo se ha dado la vida política en Guyana, preguntarle específicamente cómo es el sistema político en Guyana. ¿Es parlamentario? Parlamentario. ¿Es parlamentario? ¿Cuál es la orientación ideológica del partido que gobierna? Por ahí Mire, me quedé con esa duda. Del por ahí, partido ¿no? ha ido cambiando con el tiempo. Perdón. Perdón. Sí. Es que ya estaba yo entusiasmado. Le deseamos muchísima suerte y bueno, cuente con el apoyo de los legisladores del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional. Muy amable, muy amable. Muchas gracias, embajador. Tiene la palabra la senadora Alejandra Reynoso del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Gracias, presidenta. Muy buenas tardes, embajador. Nuevamente bienvenido y muchas felicidades por su nombramiento, por esta propuesta que se hace. Yo me quedaba pensando mientras lo escuchaba que a usted le gustan los retos difíciles, ¿no? Sale de Nicaragua para llegar a otra región, a un país que no es sencillo, también con sus complejidades políticas, con sus complejidades pues en la propia ubicación y en lo que sí hay una gran coincidencia es con una frontera grande. Y nos ha explicado que podría ser una alternativa o una oportunidad la promoción turística, que podría ser una buena oportunidad tanto, no solamente en el tema aéreo, sino en cómo logramos hacer que turistas de Guyana puedan visitar nuestro país y el nuestro, por supuesto, también visitar Guyana. Sin embargo, en el principio de reciprocidad, pues bueno, ahí empezamos por la primer complicación para lograr este objetivo, que es la visa que se nos pide a los mexicanos y que de la misma forma México le pide a los ciudadanos de Guyana. ¿Considera usted que en este objetivo de poder lograr, si fuese posible, este reto, primero en lo que se estabilizan las cosas, pero que el turismo fuera como uno de los pilares de promoción y también tanto de México como de aquel país, que se pudiera lograr en determinado momento la eliminación de este documento, de la visa, por supuesto, tanto de nuestro país, pero también a través de los canales diplomáticos, el que se pueda lograr en Guyana, sabiendo los problemas que tienen de seguridad, sabiendo los problemas que tienen, que creo que en eso podemos tener muchas coincidencias, ¿no? Hay problemas comunes, sin embargo me llama la atención que es una población pequeña, pero yo sí creo que con un gran potencial, no sé, es decir, con grandes oportunidades. Y no sé si en esta parte del turismo, al ser una población tan pequeña, sea una estrategia, pero no puede solamente mencionarse o quedar en la promoción, sino dar aquellos incentivos que ayuden a la visita en determinado momento de ambos países, ¿no? Muy bien. Muchas felicidades, Muy embajador, amable. y por supuesto cuente con el voto a favor de la fracción parlamentaria del PAN. Muy amable, gracias. Muchas gracias, senadora Reynoso. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Morena la senadora Imelda Castro. Muchas gracias, presidenta. Bueno, ha sido un diálogo muy interesante, ¿no? Y de mucho aprendizaje para todos y todas las integrantes de esta comisión. Yo también, bueno, a nombre de Morena ratifico que vamos a apoyarlo, a ratificar su nombramiento, señor embajador. Y bueno, que ya ha sido muy interesante, dije, este intercambio, todas las intervenciones, pues han estado justamente bordando en la misma idea, sobre todo de los retos que implica para esta embajada, ¿no? Sobre todo en el primer comentario que usted hace, de la expectativa de que haya nuevas elecciones y una legitimación, digamos, del régimen político, ya sea que se reelija quien gobierna o que gane la oposición. De cualquier manera implica mucho más retos para
para México. Y bueno, como también dos temas que se han comentado de la cooperación, es el de la economía principalmente y el del tema del medioambiental, y creo que ahí es donde está esa cooperación. Por un lado, que en términos de la economía, cómo poder nosotros colaborar, usted ya lo ha dicho un poco, a través de un convenio, un acuerdo con el Instituto Mexicano del Petróleo, en lo que tiene que ver con la propiedad energética, el petróleo en particular, pero más allá de eso, cómo mejorar la balanza comercial que tenemos, ¿no?, con este país, porque es cierto que estamos en los primeros 10 socios comerciales, pero a veces tiene que ver con uno o dos casos, particularmente la importación de arroz que nosotros tenemos de ese país. Entonces, en esas dos cosas, ¿no?, el tema energético, el petróleo, en general la balanza comercial, y finalmente lo que tiene que ver con el medio ambiente, porque aquí es a la inversa. Creo que es Guyana quien ha tenido una experiencia muy importante en su práctica sobre todo para la protección de las selvas, que es mayormente la composición del territorio de este país. Y bueno, en mucho esa relación bilateral debe sustentarse en esa cooperación. Entonces, ¿cómo nosotros poder tomar en cuenta las buenas prácticas que en materia medioambiental ha tenido Guyana, ¿no? ¿Qué acciones pudieran considerarse en ese sentido? Sobre todo que esa experiencia está sustentada en la inversión de la iniciativa privada, que ha colaborado para que estas prácticas medioambientales de Guyana puedan ser exitosas, ¿no? Básicamente eso, y también lo felicito, señor embajador. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Castro. Estimado embajador, tiene usted hasta 5 minutos para sus comentarios y le recuerdo que es su última intervención. Cómo no. Muchas gracias, señora senadora. Efectivamente, como se habló en la exposición, hay un conflicto bastante delicado, muy difícil de resolver con Venezuela. ¿Cómo resolver y cuál es la posición de México? Yo creo que en ese momento el conflicto es de ellos. No podemos nosotros intervenir en ese momento porque el conflicto ahorita es de ellos, y también hay algunos mecanismos en el marco de CARICOM para poder abordar no solamente estos problemas de diferendo, sino cualquier diferendo. Incluso CARICOM sigue de cerca la moción de no confianza que le hicieron al presidente para que se hagan elecciones lo antes posible. Entonces creo que ya hay mecanismos. Yo soy de la idea que cuando se requiera que México participe o pueda participar o aportar algo en la solución del conflicto, lo debemos hacer. Creo que por el momento el conflicto ahí está complicado, está un poquito en stand-by precisamente por la misma situación de Venezuela, ¿verdad? Y el petróleo, pues, venezolano está. Pero, sin embargo, es necesario hacer un seguimiento muy cercano para ver cómo se desarrolla el asunto. En materia de promoción turística, y con relación a la visa, hay muchas facilidades en materia de la expedición de visas para cualquier nacionalidad, y en el caso específico de los guyaneses, todos aquellos que tienen visa americana por sus vínculos, ellos van mucho a Miami, etcétera, que tienen visa americana no requieren visa mexicana, o sea, pueden ingresar al país sin necesidad de acudir al consulado. Sin embargo, la visa mexicana se da cumpliendo ciertos requisitos básicos para poder otorgar la visa. Estamos en un incipiente tema, como se mencionó aquí, relacionar el turismo con visas,
Vamos a ver cómo se desarrolla el turismo y ahí se irá viendo de qué manera podemos ir fortaleciendo el turismo hacia México y el visado de los guyaneses hacia México. Seguramente va a haber muchas facilidades y hay muchas facilidades. La cooperación, cómo se puede incrementar la balanza comercial. Creo que tenemos que acercar a las cámaras. La experiencia que yo he tenido, yo la tuve en San Pedro Sula y la tuve en Nicaragua. En San Pedro Sula, como ustedes saben, San Pedro Sula es el motor económico de Honduras. Ahí están los empresarios. Es como el Monterrey de los años 60, 70, de San Pedro Sula. Es acercando a las cámaras, ¿no? A las cámaras ellos mismos entienden y ellos mismos desarrollan el intercambio comercial. Creo que puede ser a través de misiones comerciales, a través del CONCE y acercándonos a los empresarios. Juntar a los empresarios, eso da muy buen resultado. Eso es básico, es como se podría llevar. Creo que son las preguntas, si no se me pasa alguna otra. El tema ambiental, que ya lo habíamos comentado. El régimen político. El régimen político, hay dos partidos. Hace muchos años Guyana tuvo una cercanía con el socialismo, con Cuba, por eso incluso viene el nombre de cooperativa, efectivamente. Pero creo que ahorita están los partidos políticos más preocupados por su realidad interna. Hay vínculos con Estados Unidos, por ejemplo, el partido político, el presidente actual tiene mucho interés en tener una buena relación con los Estados Unidos porque, bueno, están con el petróleo, tienen el conflicto con Venezuela, donde los Estados Unidos también le hacen seguimiento y dan su apoyo a Guyana, para que de alguna manera pues esto no vaya a ser un problema mucho más complejo. Entonces creo que los partidos políticos ahorita están más preocupados por su carácter interno. Leí algunos asambleístas, hablan mucho sobre los sectores sociales, que es válido, entonces, pero creo que el boom petrolero es lo que está ahorita, el régimen parlamentario, está en función ahorita, cómo van a resolver el problema interno, y es un régimen parlamentario, efectivamente, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pues muchas gracias, señor embajador. Tenemos que continuar con la mecánica de la sesión. Le ruego a la comisión designada me hagan el favor de acompañar al señor embajador. Soy muy agradecido con todos ustedes. Muchas gracias y espero no defraudarlos, que no los voy a defraudar. Muy amable. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Muy bien. Bueno, pues de esta manera pudimos escuchar precisamente la comparecencia del ciudadano José Omar Hurtado Contreras, quien pudiera ser ratificado por este Senado de la República como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República Cooperativa de Guyana. Hay que recordarle que un embajador precisamente es el representante de un determinado país ante otro o ante una organización internacional. En el lenguaje común, el término se aplica al representante ubicado en la capital de un país extranjero. El país anfitrión, donde se acredita una embajada, concede al embajador a las dependencias y algunos semovientes un estatus funcional especial. El estatus especial implica cierta extraterritorialidad sobre la ubicación y dependencias específicas de la llamada embajada, por lo que el territorio, personal y vehículos gozan de inmunidad diplomática, conforme por supuesto a las normas internacionales, convenciones, también llamadas. En el caso de una diplomacia bilateral, el embajador y la embajada atienden los asuntos de interés estatal entre el país representado y ante el país receptor. Dichos asuntos diplomáticos son de índole política, económica, financiera, comercial, militar, turística, cultural o cualquier tema de relaciones internacionales, tales como tratados, acuerdos, intercambio de votaciones para ciertas candidaturas de interés, entre otras. Cada país tiene su propio embajador.
Si el Estado acreditante tiene una escasa colonia de conciudadanos a las funciones mencionadas, se agregan las de una sección consular, dentro de la misma misión diplomática donde se tratan los asuntos y eventuales problemas que los ciudadanos residentes